$2.600 millones. Esa es la cifra que un jurado en Estados Unidos determinó que Elon Musk podría tener que pagar después de concluir que engañó a los accionistas de Twitter antes de completar la compra de la empresa. Y con esa decisión, lo que parecía una de las jugadas financieras más ambiciosas de los últimos años, acaba de convertirse en uno de los problemas más costosos de su historia. Pero esa cifra no aparece por casualidad, ni nace de una sola decisión. Viene de una historia mucho más grande que empezó meses antes de que la compra se cerrara oficialmente. Todo comienza cuando Elon Musk anuncia públicamente que quiere comprar Twitter. En ese momento, no era una conversación privada ni una negociación silenciosa. Era una propuesta abierta, con cifras concretas sobre la mesa, donde cada movimiento empezaba a afectar directamente el valor de la empresa en el mercado. Musk ofreció alrededor de $44.000 millones por la compañía, una cifra que automáticamente puso presión sobre los accionistas, sobre la junta directiva y sobre el precio de las acciones. Desde ese instante, el dinero empezó a moverse. Las acciones subieron, el mercado reaccionó y la operación pasó a ser una de las más observadas del mundo. Pero lo que parecía una compra directa empezó a complicarse rápidamente. Musk comenzó a hacer declaraciones públicas cuestionando la calidad del negocio, específicamente el número real de cuentas falsas dentro de la plataforma. Ese punto fue clave, porque no era un detalle menor, era algo que afectaba directamente el valor real de la empresa. Si la plataforma tenía más cuentas falsas de las que se reportaban, entonces el negocio valía menos. Y si valía menos, la cifra de $44.000 millones empezaba a perder sentido. A partir de ahí, la negociación cambió completamente. Musk no solo estaba comprando, estaba presionando el precio. Y lo estaba haciendo en público, con declaraciones que afectaban directamente la percepción del valor de la empresa. Cada comentario generaba reacciones inmediatas en el mercado. Las acciones subían y bajaban dependiendo de lo que se decía. Y en ese punto, los accionistas comenzaron a ver algo que no encajaba del todo. Porque mientras la oferta seguía siendo la misma, el discurso alrededor de la empresa empezaba a debilitar su valor, y ese contraste fue lo que empezó a generar tensión. Porque una cosa es negociar un precio más bajo en privado, y otra muy distinta es hacerlo públicamente mientras el valor de la empresa se ve afectado. Durante semanas, la situación escaló. Musk intentó frenar la compra, argumentando que necesitaba más información sobre las cuentas falsas. Twitter, por su parte, insistía en que los datos ya estaban claros y que el acuerdo debía cumplirse bajo las condiciones pactadas. Y ahí fue donde el conflicto pasó de ser financiero a ser legal. Twitter demandó a Musk para obligarlo a completar la compra. No era una disputa menor. Era un enfrentamiento directo en tribunales por una operación de $44.000 millones. Y en ese nivel, cada argumento tiene consecuencias reales. Durante ese proceso, todo lo que Musk había dicho públicamente empezó a ser analizado. Sus declaraciones, sus dudas, sus afirmaciones sobre el estado del negocio. Todo pasó a formar parte de un caso que buscaba determinar si había intentado alterar las condiciones del acuerdo. Y aunque finalmente Musk terminó cerrando la compra y pagando el precio original, el conflicto no desapareció. Porque las consecuencias de lo que ocurrió durante esa negociación no se borran simplemente firmando el contrato final. Los accionistas que vendieron sus participaciones empezaron a cuestionar si el valor al que lo hicieron realmente reflejaba lo que la empresa valía en condiciones normales. Porque si el precio fue afectado por declaraciones que generaron incertidumbre, entonces el dinero que recibieron pudo no haber sido el adecuado. Y ahí es donde la historia vuelve a abrirse. Porque cuando se plantea que el valor de una empresa pudo haber sido alterado durante una negociación de ese tamaño, el problema ya no es solo la compra, es el impacto que tuvo en el dinero de quienes estaban involucrados. A partir de ese punto, comenzaron a aparecer demandas. Accionistas que argumentaban que las declaraciones públicas de Musk habían afectado directamente el valor de sus acciones, que el proceso no se había desarrollado bajo condiciones completamente limpias, y que eso, en una operación de miles de millones, tiene consecuencias. Porque en ese nivel, incluso pequeños movimientos pueden representar pérdidas gigantescas. Y esas pérdidas no se quedan en el aire. Alguien termina reclamándolas. El caso avanzó. Se revisaron pruebas,
se analizaron declaraciones y finalmente un jurado llegó a una conclusión: que existían elementos suficientes para considerar que hubo engaño hacia los accionistas durante ese proceso, y es a partir de esa conclusión donde aparece la cifra, $2.600 millones. No como una simple sanción, sino como una estimación del impacto que esas acciones pudieron haber tenido sobre el dinero de otros. Y eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una compra millonaria. Porque no se trata solo de adquirir una empresa, se trata de cómo se hizo, de qué se dijo, cuándo se dijo y cómo eso afectó el resultado final. Y en ese tipo de escenarios, el dinero no solo mide el éxito, también mide las consecuencias. Después de que la compra se cerró y los $44 mil millones cambiaron de manos, parecía que todo había terminado. Desde afuera, la historia ya tenía un final claro. Elon Musk había adquirido Twitter y ahora tenía el control total. Pero en realidad, ese momento no fue el final. Fue el punto donde empezaron a aparecer las consecuencias reales. Porque cuando una operación de ese tamaño se cierra en medio de tensiones, declaraciones públicas y un conflicto legal previo, lo que queda no es estabilidad. Es un escenario lleno de puntos abiertos que tarde o temprano alguien va a reclamar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una vez que la empresa cambió de dueño, varios accionistas empezaron a revisar con más detalle todo lo que había pasado durante el proceso. No desde la perspectiva del espectáculo público, sino desde el impacto real sobre su dinero. Porque en una operación así, lo que importa no es solo cuánto se paga al final, sino cómo se llega a ese precio. Y en este caso, el camino estuvo lleno de momentos donde el valor de la empresa se vio afectado directamente por lo que se decía en público. Las declaraciones sobre las cuentas falsas no solo generaron titulares, generaron dudas. Y esas dudas tuvieron un efecto inmediato en el mercado. El precio de las acciones se movió, la confianza se alteró, y muchos inversionistas tuvieron que tomar decisiones en medio de esa incertidumbre. Algunos vendieron, otros esperaron, pero todos lo hicieron bajo un contexto que ya no era completamente estable. Y ahí es donde empieza el problema de fondo, porque cuando se argumenta que una negociación fue influenciada por información que afectó artificialmente el valor de la empresa, lo que se está diciendo es que el dinero no se movió en condiciones normales. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso es inevitable: el reclamo. Los accionistas que sintieron que sus decisiones estuvieron condicionadas por ese entorno comenzaron a organizarse, no como una reacción emocional, sino como un proceso legal. Demandas que no buscaban simplemente cuestionar lo ocurrido, sino recuperar el dinero que, según ellos, se vio afectado durante ese periodo. Y en ese punto, la historia vuelve a cambiar de escenario, porque ya no se trata de una negociación entre partes, se trata de un caso donde el dinero está siendo reclamado directamente. Y cuando el dinero entra en disputa legal, todo se vuelve más preciso. Cada cifra se analiza, cada movimiento se revisa, cada declaración se mide en función de su impacto real. Porque en ese nivel, no basta con decir que algo influyó. Hay que demostrar cuánto influyó y cuánto dinero representó esa influencia. A medida que el caso avanzaba, empezaron a aparecer cálculos más concretos, estimaciones sobre cuánto pudo haber cambiado el valor de la empresa durante el proceso, diferencias entre lo que se habría pagado en condiciones normales y lo que terminó ocurriendo bajo ese contexto de incertidumbre. Y esas diferencias no eran pequeñas, porque cuando se trabaja con cifras de miles de millones, incluso un pequeño porcentaje se convierte en cientos de millones de dólares. Y es ahí donde la cifra empieza a tomar forma, no como un número aislado, sino como la suma de múltiples factores: el impacto de las declaraciones, el movimiento del mercado, las decisiones que tomaron los inversionistas en ese contexto y el resultado final de la operación. Todo eso se combina para construir una estimación del daño económico, y esa estimación es la que da lugar a cifras como los $2.600 millones. Pero más allá del número, lo que realmente importa es lo que representa, porque esa cantidad no está señalando solo una pérdida, está señalando una diferencia entre lo que ocurrió y lo que, según los demandantes, debería haber ocurrido. Y cuando esa diferencia se lleva a un tribunal, deja de ser una opinión, se convierte en un caso que debe resolverse. Durante este proceso, la defensa de Elon Musk se centró en un punto clave: que sus declaraciones formaban parte de una negociación legítima, que cuestionar el valor de la empresa no es lo mismo que manipularlo,
y que, en operaciones de ese tamaño, es normal que existan tensiones, ajustes y cambios en la percepción del negocio. Desde esa perspectiva, lo ocurrido no sería un engaño, sino una estrategia dentro de una negociación compleja. Y ese es precisamente el punto donde el caso se vuelve más interesante, porque no se trata de hechos simples, se trata de interpretaciones sobre cómo se debe manejar una operación de miles de millones. Por un lado, los accionistas argumentan que el valor fue afectado de forma indebida. Por otro, se plantea que todo fue parte de un proceso normal dentro de una negociación agresiva. Y entre esas dos posiciones es donde se mueve todo el caso. Mientras tanto, el impacto financiero sigue creciendo, porque independientemente del resultado final, el solo hecho de enfrentar demandas de este nivel ya implica costos enormes, equipos legales, tiempo, recursos y sobre todo, incertidumbre. Porque cuando hay cifras de este tamaño en juego, cada decisión que se toma puede tener consecuencias millonarias. Y eso mantiene la presión constante. No es una presión visible para el público, pero sí es una presión real dentro del sistema donde se toman estas decisiones. Porque en ese nivel, cada paso se da sabiendo que puede cambiar el resultado final. Y ese resultado no es solo ganar o perder un caso, es determinar cuánto dinero cambia de manos al final de toda esta historia. A medida que el caso avanzaba, lo que empezó como una disputa entre accionistas y una de las figuras más influyentes del mundo empresarial, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, porque ya no se trataba únicamente de determinar si hubo o no un engaño durante una negociación, se trataba de ponerle un valor real a las consecuencias de lo que ocurrió. Y en ese punto, el dinero deja de ser una estimación y empieza a convertirse en una posible obligación. La cifra de $2.600 millones no aparece como un castigo simbólico ni como una sanción arbitraria. Representa el intento de medir cuánto dinero pudo haberse movido de forma diferente si las condiciones del proceso hubieran sido otras. Es, en esencia, la diferencia entre lo que pasó y lo que, según los demandantes, debió haber pasado. Y cuando una cifra así entra en juego, todo cambia. Porque ya no es una discusión teórica, ni una interpretación del mercado. Es una cantidad concreta que alguien podría tener que pagar. En ese momento, el control deja de estar completamente en manos de quien tomó las decisiones. Pasa a un escenario donde otros factores determinan el resultado, donde las pruebas pesan más que las declaraciones, donde los contratos y los movimientos del mercado se convierten en evidencia, y donde cada detalle del proceso puede influir en el desenlace final. Porque en este nivel, no basta con tener poder. Hay que responder por cómo se utilizó ese poder cuando había dinero de por medio. Mientras tanto, el impacto de esta situación se extiende más allá de este caso específico. Porque lo que está en juego no es solo una cifra millonaria, sino la forma en que se entienden las grandes operaciones financieras. Cada decisión que se toma en un proceso de este tamaño deja un precedente. Y ese precedente influye en cómo otros inversores, empresarios y accionistas van a actuar en el futuro. Porque ahora saben que no solo importa el resultado final de una negociación, importa el camino que se recorre para llegar hasta ahí. Y eso cambia las reglas del juego, porque en adelante, cualquier movimiento público, cualquier declaración que pueda afectar el valor de una empresa, puede ser revisado con un nivel de detalle mucho más alto, no como una estrategia, sino como un posible factor que altere el equilibrio del dinero dentro del sistema. Y eso obliga a todos a jugar de forma diferente, a medir cada palabra, cada decisión, cada paso que se da cuando hay miles de millones en juego. Pero hay algo aún más importante dentro de toda esta historia. Y es que demuestra una realidad que muchas veces se pasa por alto, que incluso en los niveles más altos, donde parece que todo está bajo control, siempre hay estructuras más grandes que terminan definiendo el resultado. Porque no importa cuánto dinero esté involucrado, ni quién esté al frente de la operación, siempre llega un punto donde las decisiones se evalúan desde fuera, donde el sistema entra a equilibrar lo que considera que se desvió. Y en ese momento, el dinero deja de ser una herramienta de poder y se convierte en una consecuencia directa de lo que se hizo. Elon Musk sigue teniendo el control de la empresa, sigue tomando decisiones, sigue moviendo cifras que están fuera del alcance de la mayoría. Pero esta historia deja claro que ese control no es absoluto, que incluso en operaciones de miles de millones, hay límites que no dependen de una sola persona.
y que cuando esos límites se cruzan, el costo no se mide en reputación, se mide en dinero real, porque al final, todo se reduce a eso. ¿A cuánto dinero cambia de manos cuando una decisión no se alinea con lo que otros consideran justo dentro del sistema? Y en este caso, esa cifra ya tiene un número que la representa: $2.600 millones que no hablan solo de una disputa. Hablan de lo que puede pasar cuando el dinero, el poder y las decisiones se cruzan en el mismo punto. Esta no es simplemente la historia de una compra millonaria, es la historia de cómo una jugada que parecía perfecta puede empezar a generar consecuencias que no estaban en el plan inicial, de cómo el dinero que se mueve hacia adelante también puede regresar en forma de obligación, y de cómo, en el mundo de las grandes cifras, cada movimiento deja una marca que tarde o temprano alguien va a reclamar. Porque cuando todo termina, cuando las decisiones ya se tomaron y el dinero ya cambió de manos, siempre queda una última pregunta que define el verdadero resultado de toda la historia. No quién ganó, sino quién terminó pagando el precio más alto.